Bienvenido de nuevo al curso de microcontroladores PIC. En este video te voy a explicar cómo funciona un motor a pasos. El motor a pasos es un periférico muy utilizado, pero generalmente causa cierta confusión, sobre todo en su alambrado. Entonces, en este video te voy a explicar cómo funciona, ventajas y desventajas, pero también cómo lo voy a conectar a mi dispositivo microcontrolador. Primero vamos a ver las diferencias entre un motor de corriente continua y un motor a pasos. Primero que nada, el motor de corriente continua gira a una velocidad constante. Esa es su principal característica. Otra cosa que tiene es que es de un torque elevado. Si no sabes qué es el torque, pues es la fuerza mecánica que desarrolla el motor que después se utiliza para mover cosas, para mover cargas. ¿Ok? ¿Qué más? Es no controlable. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Sí hay maneras de controlar los motores de corriente continua, pero en realidad lo único que controlamos es su velocidad de giro. Pero siempre tiene que estar moviéndose con esta velocidad constante. Son de conexión simple. Y generalmente tenemos dos hilos o dos alambres. Bueno, esto básicamente ya lo sabemos, ¿no? Que tiene un motor de continua. Entonces vamos a compararlo con el motor a pasos. Primero, el motor a pasos no es para girar a revoluciones completas, o si lo hacemos serán pocas revoluciones. ¿Ok? En realidad lo que me interesa del motor a pasos es precisamente su capacidad de posicionamiento. Esto es que puede girar por grados. Una desventaja que tiene es que es de bajo torque, lo cual implica que no puede desplazar cargas muy grandes. Y en caso de que quiera yo un motor a pasos para desplazar cargas muy grandes, porque sí los hay, entonces también el motor será muy grande. Esto lo vuelve más caro, también lo vuelve más complicado de manipular y también lo vuelve más complicado de instalar en los mecanismos, además de su consumo eléctrico. Otra cosa que tienen los motores a pasos es que tienen una conexión, no vamos a decir que compleja, pero vamos a llamarla no tan simple, para no usar la frase muy compleja. ¿Ok? Llegan a tener 4, 5, 6 hilos. ¿De acuerdo? Esencialmente estas son las diferencias entre un motor de continua y un motor a pasos. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de un motor a pasos. Para eso vamos a hacer un diagramita. Esto que tenemos aquí son bobinas. Y en el centro del motor a pasos voy a tener un imán permanente con su norte y sur. Entonces, cada una de estas bobinas, cuando yo las alimento, van a generar un electroimán. Si no sabes qué es un electroimán, aquí te dejo un video para que vayas, revises cómo es, cómo funciona, fabriques tu propio electroimán y después puedas regresar a este video para que lo entiendas completamente. Este electroimán va a generar algún polo, por ejemplo, un norte, y del otro lado, si yo lo alimento de manera opuesta, voy a generar un sur. Como puedes observar, aquí tengo dos polos iguales que van a repelerse, aquí tengo otros dos polos iguales que van a repelerse. En el momento que yo energice estas dos bobinas, este núcleo lo que va a hacer es rotar.
¿Cuánto va a rotar en este caso? 90 grados. Ahorita te explico cómo se logra la rotación en menos grados, pero vamos a dejarlo con este ejemplo. 90 grados. Entonces vamos a cambiar de aquí el rotor. Y nos quedaría de esta forma. Ya fue desplazado el rotor 90 grados. Entonces, ahora lo que voy a hacer es desconectar estas dos bobinas. Se va a perder el electroimán. Y para hacer el siguiente giro de 90 grados, ahora voy a conectar por aquí para generar un norte y a la inversa por acá para generar un sur, para forzar a este núcleo, a este rotor, a girar otros 90 grados. De tal manera que ahora nuestro rotor va a quedar en esta posición. Y ahora lo que voy a hacer nuevamente es volver a conectar esta y esta bobina, pero de igual forma con las polaridades invertidas. Entonces el más va a quedar aquí, este acá, y ahora aquí genero el sur, aquí genero el norte, y nuevamente hay una repulsión de otros 90 grados. Este sería un motor de 4 pasos. ¿Cómo voy a generar pasos intermedios en este motor? Ya habíamos dicho que si yo genero un norte y un sur aquí, el efecto de repulsión va a hacer que gire 90 grados hasta esta posición. Pero ¿qué pasa si en lugar de generar un norte y un sur de repulsión, genero un sur aquí y otro sur acá? Este rotor va a estar atraído por este polo y atraído por este polo, y lo que va a hacer es generar una posición intermedia para un giro. Vamos a poner aquí sus respectivos nortes, si es que así lo queremos, para un giro de 45 grados. Esto sería un paso intermedio. Si yo desconecto aquí y desconecto acá, entonces el rotor va a completar su posicionamiento a 90 grados y entonces lo hizo en 2 pasos. Evidentemente el motor a pasos internamente es mucho más complejo. Primero que nada tenemos más de 4 bobinas. Podemos tener aquí otras 4 bobinas en diagonal, serían 8 bobinas para 8 diferentes posiciones. Y además lo que puedo hacer es arreglos de imanes dentro del rotor, de tal suerte que en lugar de tener pasos de 45, podría tener yo pasos de 22.5, de 11 punto y tantos, y etcétera, etcétera. Esto se va amplificando a tal grado que tenemos motores a pasos, por ejemplo, de 1.8 grados por paso. Y todo se realiza a través de las mismas 4 bobinas, o si son 8 bobinas, están interconectadas entre ellas de tal manera que solamente se activan en pares en cada secuencia. Ahora, ¿cómo es la conexión interna de estos motores? De pronto vamos a hablar de un motor que tiene 4 hilos. Vamos a poner aquí el hilo A, interconectado aquí con el hilo A, el hilo B, interconectado con B, el hilo C, interconectado con C y D. Como puedes observar aquí, no necesito alimentar una bobina de manera independiente. Cuando yo acciono esta bobina para generar un norte, inmediatamente en esta bobina se genera un sur. Luego cuando alimento acá C y D, acá se genera el polo opuesto. Y esto es lo que nosotros llamamos un motor bipolar. Otra forma de conexión es la del motor unipolar, donde lo que voy a tener es un hilo común en cada una de las bobinas, y entonces tengo 4 hilos de alimentación. Generalmente en este caso
el común, por ejemplo, va a tierra y lo único que voy haciendo es generar un positivo en una bobina. Por ejemplo, vamos a pensar que queda aquí con un sur y atraigo. Luego desconecto esta bobina y ahora conecto la siguiente. Y entonces muevo para acá. Luego desconecto esta bobina y conecto la siguiente. Y así sucesivamente voy generando una rutina de conexión de 4 puntos. Cuando tienes 6 hilos, lo más seguro es que 2 de esos hilos vayan al común. De cualquier modo, vas a tener 4 hilos para conexión de bobinas y 2 hilos para el cable común. Idealmente deberías tener una hoja de especificaciones del motor. Si cuentas con ella, ahí te van a indicar el color de cada hilo para la bobina respectiva y su secuencia de conexión. Si no, entonces vas a tener que buscar cuál es el hilo común y luego, a prueba y error, ordenar la secuencia de arranque de cada una de las bobinas. ¿Cómo lo voy a conectar al microcontrolador? Esa va a ser la siguiente pregunta. De entrada debes recordar que no puedes conectar directamente el motor al microcontrolador porque su consumo de corriente es muy alto y podrías dañar el dispositivo. Por eso vas a utilizar tu etapa de potencia, el driver. En el microcontrolador necesitas 4 señales de control que vas a conectar a las respectivas entradas del driver. Este es un driver dual, pero en este caso lo utilizaremos completo porque medio driver va a controlar 2 bobinas y la otra mitad del driver otras 2 bobinas. Conectarás el microcontrolador al driver a sus respectivas entradas y las salidas ya amplificadas en corriente irán al motor. Motor A, vamos a ponerle, motor B, motor C y motor D. Lo que tiene que ir generando tu microcontrolador en el programa es una secuencia lógica de 4 pasos. Primero debe haber un 1, vamos a ponerlo aquí, en A, y todo lo demás debe estar apagado. Después este 1 lo vas a desplazar para acá y vas a apagar los demás. Luego el 1 se va a desplazar hacia C, y lo demás apagado. Y por último el 1 lo vas a desplazar hacia D y lo demás apagado. Esta es tu secuencia. En realidad sería como un registro de corrimiento de 4 bits. Va a ir encendiendo 1, 1, 1, 1 y repite. 1, 1, 1, 1 y repite. Y con esta secuencia ya puedes controlar el giro de tu motor. Para controlar la velocidad del motor, entonces lo único que tienes que hacer es espaciar el tiempo que hay entre cada uno de estos cambios. Si yo dejo un segundo, por ejemplo, 1, espero un segundo, cambio, 1, espero un segundo, cambio, y así mi motor va a dar un paso cada segundo. Pero si yo voy disminuyendo ese espacio de tiempo entre cada uno, entonces puedo hacer que dé un paso cada medio segundo, cada 100 milisegundos, cada 10 milisegundos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan rápido puedo hacer el cambio entre pasos? Bueno, todos los motores tienen una frecuencia máxima de operación. Nuevamente, si cuentas con la hoja de especificaciones, podrás conocer su frecuencia máxima. Si no cuentas con ella, entonces también podrás hacer la prueba de ir disminuyendo el tiempo que hay entre cada uno de estos cambios y llegar a un punto en el que empezarás a escuchar que el motor hace un ligero silbido, un zumbido. Eso quiere decir que el tiempo que le estás dando para cambiar de una bobina a otra es demasiado corto y el motor simplemente no va a moverse. Otra cosa es que si tú quieres bloquearlo en una posición, simplemente tienes que dejar esta salida estable, ese 1 donde tú desees la posición, ahí mantenerlo el tiempo que tú quieras y luego volver otra vez con la secuencia para que se empiece a mover. De igual forma, si lo que te interesa es invertir el sentido de giro, pues lo único que tienes que hacer es invertir cómo se distribuyen los unos. 1, 1, 1, 1. En este momento estoy girando hacia el otro sentido. Y eso es todo. Así de simple, así de fácil, puedes hacer uso
de un motor a pasos utilizando un microcontrolador y un driver L293 o el de tu preferencia. Una última sugerencia. Antes de que empieces a romperte la cabeza pensando en si está fallando el microcontrolador, si está fallando el driver, si está fallando la conexión del motor, si lo que te interesa es saber si ya hiciste correctamente tu programa, primero que nada, alambra en el microcontrolador 4 LEDs, uno para cada una de las salidas, y lo que tienes que ver es el encendido secuencial de cada uno. Enciende este, luego este, luego este y luego este. Los demás se van apagando. Enciende este, luego este, luego este, luego este. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si tú observas que estás haciendo el corrimiento de los LEDs correctamente y a un tiempo correcto, ya tienes resuelta la mitad del problema. Después ya puedes preocuparte por el alambrado de la etapa de potencia y por el alambrado del motor. Espero haya quedado clara la explicación del funcionamiento y la conexión del motor a pasos. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda darme tus comentarios en la caja, suscribirte, regalarme un like, recomendarme con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.